Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las charlas de divulgación este martes 17 de septiembre.
En esta ocasión nos acompaña el profesor Gilberto Sven Vinsky, Vincuis. Vinquist. Siempre me causa problema el apellido Vinquist Cervantes. Él es profesor investigador del Departamento de El Hombre y su Ambiente en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud aquí en la UAM Xochimilco. Y en esta ocasión nos va a hablar de su campo de conocimiento, su investigación y donde ha trabajado durante tanto tiempo, que es la planeación ambiental. Pues bienvenido, Gilberto, y gracias por la paciencia que has tenido. Primero, que se nos fue la luz hace unas semanas y ahora siempre hay problemas técnicos que se resuelven. Pero por fin estamos aquí en esta transmisión. Bienvenido. Muchas gracias, Ceci. Bueno, para mí es un gusto, ¿no? Es un gusto que tengas interés en mirar hacia lo que hacemos nosotros aquí en Guam, pero también interés por impulsar esto. O sea, creo que eso es lo que hay que resaltar, ¿no? El Claro. interés de que estos espacios de vinculación, de conocimiento existan y sobre todo que Ujú. te acerques a los que hacemos la universidad, Sí. y podamos compartir pues, sus experiencias, ideas, no sé, por dónde quieres que Sí, llevemos este intercambio de pues experiencias. lo primero sería leer un poquito cuál es tu trayectoria, Mi semblanza. tu semblanza. El doctor Binsky es doctor en... ¿En qué? Bueno, eres egresado de la UAM Xochimilco, ¿sí? Uh-huh. De biología, de la licenciatura en biología. ¿En qué año saliste? Híjole, pues yo salí prácticamente en 1989 de la licenciatura en biología y tuve la oportunidad de una experiencia que creo que fue fundamental y que es algo que yo replicaría ahora Ujú. con los alumnos. En esa época tuve la oportunidad de que la maestra Mónica Jersey, que fue una persona importante aquí en Guam, me invitó junto con otro grupo de colegas a integrarnos a un proyecto de servicio social en esa Mm. época, financiado por el Servicio Canadiense de Vida Silvestre. Y eso me permitió Ujú. participar en este proyecto que tenía que ver con pues, un estudio sobre biodiversidad y recursos naturales en la costa de Oaxaca. Me permitió estar trabajando en el Servicio Canadiense de Vida Silvestre y esa experiencia me llevó después a trabajar en el Centro de Ecodesarrollo con otros colegas importantes, el doctor Iván Restrepo, Alejandro Toledo, el doctor Francisco Contreras, muchos colegas Ujú. importantes. Y ahí empezamos a trabajar sobre esta noción del ecodesarrollo, en este vínculo entre sociedad y naturaleza, y posteriormente, antes de terminar todavía mi experiencia en SECODES, fue que salió la invitación de ingresar a UAM, por Ajá. ahí, en el 91. Pero después te fuiste a hacer una especialidad y maestría. Después estuve efectivamente pues en España, en la Universidad de Girona. En esa época, empezando yo diría con lo que sería ahora eh, la aplicación de los sistemas de información geográfica, que ahora ya son muchas de estas herramientas, Uy, pues ya pero son en del ese momento conocimiento, pero en ese momento era la novedad, era era la como la super biología novedad. molecular, para que Exacto, como ahorita. como es ahorita, era el boom, ¿no? Ajá. Entonces, pues para mí fue muy importante entrar a tener una visión territorial de los procesos biológico-ecológicos porque me permitía entender de mejor manera aspectos que eran un poco abstractos, como el uso del hábitat, la aptitud del hábitat para la vida silvestre, pero también me daba cuenta de que las actividades humanas ejercían presiones sobre los hábitats naturales y por ende sobre la biodiversidad. Ujú. Y eso me llevó después, junto con un ejercicio con otro profesor, en su momento famoso en Guam, que fue el doctor Juan Manuel Chávez Cortés, Sí, sí. a participar en muchas cosas de planeación, pero también a hacer muchísima consultoría. Consultoría en Ujú. proyectos forestales, de ordenamiento territorial, de impacto ambiental, gestión de riesgos, un abanico de experiencias importantes, ¿no? Trabajaba muchísimo y fue el que implementó un sistema de información Uh -huh. geográfica con computadoras al principio. Era un laboratorio nuevo, súper equipado, al que recurrían muchísimas instancias fuera de la universidad para poder conocer
estos datos de información geográfica ambiental. Sí, de hecho teníamos en esa época un convenio de colaboración con el personal de INEGI en el uso de estas tecnologías, en cursos de capacitación. Tuvimos un programa de capacitación también con la OEA, donde venían profesionales en materia ambiental de Centroamérica, de Sudamérica, a aprender el uso de estas tecnologías y después vincularlo con aspectos relacionados con el análisis multicriterio, multiobjetivo y de toma de decisiones. No más. No más. Y de ahí fuimos acuñando esta necesidad de ampliar la noción de la planeación económica, administrativa, sus métodos, sus técnicas, sobre todo las que en su momento había de marco lógico, a incorporarlas a la gestión ambiental. Claro, y esto ha sido vaciado en artículos científicos, en artículos de divulgación, en capítulos de libros que se pueden consultar en la biblioteca de la universidad y otras instituciones, me imagino. Sí, claro, porque buena parte de la planeación ambiental, si bien tiene un aspecto teórico, ¿no? Yo digo que lo más rico y lo más valioso han sido las experiencias prácticas de aplicación del conocimiento. Básicamente hemos generado publicaciones en el ámbito del ordenamiento territorial, del ordenamiento ecológico, del impacto ambiental, de la gestión de áreas naturales protegidas, de todo. Durante mucho tiempo también trabajamos con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en planes de desarrollo territorial centrados en el turismo, sobre todo el turismo de naturaleza, y bueno, eso nos llevó a vincularnos con un montonal de secretarías estatales en materia turística, pero que tenían esta inquietud también del turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, interpretación ambiental. Baja California, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, creo que es más bien de decir en cuáles no colaboramos, ¿no? Y esa experiencia nos permitió también, pues, ver otra mirada del territorio, otra mirada del país, y cómo se podía empezar a vincular lo que es el capital natural, finalmente, con generar bienestar, ¿no? Claro. A través del sector turismo y sobre todo con trabajo comunitario. Y que no haya una devastación de la naturaleza, sino un trabajo más planeado, digamos, más ¿no? Planeado. Y ahí eso es a lo que vamos. Bueno, aparte de que has tenido responsabilidades de gestión dentro de la universidad, fuiste jefe de departamento y has estado en múltiples comisiones, tanto de planeación para lo que son el Plan de Desarrollo Institucional como de otros momentos dentro de la universidad, que también eso es muy importante hacerlo, ¿no? No solo por las horas que implica de trabajo, de tiempo, sino la manera en que te involucras en lo que es la planeación de la misma institución. Sí, afortunadamente he tenido, como digo, a veces eso lo he usado un poco y lo reconozco, también como una coyuntura para aplicar qué tanto los principios de la planeación ambiental se pueden generalizar hacia la planeación institucional, en este caso de la universidad. Y he encontrado que finalmente hablamos de los mismos, a veces mismos problemas, ¿no? Sí. Nada más que el entorno, el ambiente no necesariamente es un ambiente natural, es un ambiente construido, ¿no? Pero finalmente aplican las mismas cosas y esa experiencia me ha llevado, como dices tú, a participar en muchas iniciativas de UAM. Agradezco siempre la confianza que me han tenido rectores, secretarios, etcétera, para poder ahondar en estas experiencias de aprendizaje. Y hemos hecho cosas interesantes que ni siquiera nos imaginábamos que iban a perdurar. Te hacía este comentario porque es muy interesante que esto de la planeación a veces se ve como en el ámbito administrativo, planear un proyecto de trabajo, un presupuesto, pero lo mismo se da en la planeación ambiental y el concepto mismo de planeación está en todo. Entonces tú has podido llevarlo al ámbito administrativo, al ámbito institucional y a lo que es tu propio campo, que es la planeación ambiental. Ahora sí dinos, ¿qué es eso de la planeación ambiental? Incluso traes una presentación, ¿quieres que la veamos? Pues si quieren irla poniendo, ir pasándola, porque hay algunos elementos que pueden ser ahí de ya interés. Se movió tu micrófono, déjame un momentito, vamos a hacer un apoyo técnico aquí de nuestros compañeros. Supongo que sí está bien. Sí.
prendió de tu solapa. Ah, ok. Ahora sí. Pues en sentido estricto, y si lo viéramos de manera muy resumida, la planeación ambiental es de alguna manera la aplicación del proceso de planeación de carácter administrativo para la atención de los problemas ambientales. Y un poco como se muestra ahí en las imágenes, cuando hablamos de la relación que hay el hombre y su entorno, pues siempre hay que entender que el hombre siempre ha intervenido en el entorno y el hombre se ha adaptado a las condiciones del entorno. Entonces esto nos crea un vínculo que en algunos momentos fue un vínculo más o menos equilibrado, donde de alguna manera la relación era más armónica. Sin embargo, en medida de que fuimos aumentando nuestra racionalidad tecnológica de conocimiento, nuestras capacidades de modificar y transformar el ambiente fueron mayores. Y entonces esta relación armónica donde el hombre valoraba la naturaleza simplemente por su existencia y por ende debía de ser respetada, se fue modificando. ¿Pero eso se dio siempre? Eso se daba en el principio, en las sociedades muy primitivas. Es lo que te iba a decir, porque y yo primitivas, lo que he visto es que no. Y primitivas, lo diría con cierto comillas, ¿no? Pero más bien me refiero a que en medida de que el hombre fue de alguna manera modificando y transformando la naturaleza, fue surgiendo esta idea de que el hombre domina la naturaleza, la naturaleza es del hombre. Ay, sí, claro. Y entonces cambiamos a un modelo más bien de uso de la naturaleza. Utilitario. Y una visión utilitaria donde la naturaleza ahora es un recurso que sirve para atender necesidades, pero esas necesidades de algunos, pero no de todos al mismo nivel. Entonces esto nos fue llevando también a que esta relación armónica de vínculo, en algunos textos se les llama de equilibrio, fue pasando a un desequilibrio, donde la naturaleza se convirtió más bien en una fuente inagotable de recursos, en un enorme depósito de basura y de Pensando residuos. Que era inagotable. Pensando, por supuesto. Y esto nos llevó, como también podemos ver, a que existen ahora, bueno, siempre han existido, pero ahora se han agudizado más estos problemas ambientales, que son estos desequilibrios que, por un lado, afectan a los ecosistemas, a las poblaciones, a las comunidades, pero también afectan el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de problemas ambientales, estamos hablando de dos niveles de afectación. La afectación que sucede hacia los ecosistemas y todos los sistemas de soporte de vida de la biosfera, y por el otro lado, afectaciones sociales que acaban incidiendo en el bienestar humano. Sí, y en las comunidades que tienen mayor incidencia o mayor condiciones de naturaleza. Pero también en las urbanas. En las urbanas lo estamos viviendo con estas lluvias, ¿no? Por algo están sucediendo estas lluvias tan catastróficas en una ciudad que no está preparada para recibir tanta agua. Que la Ciudad de México es un buen ejemplo de ese desequilibrio ecológico, donde cambiamos de alguna manera un modelo donde las inundaciones eran parte del sistema de vida y se aprendía a vivir. Ahora el agua es un peligro y hay que darle la espalda, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en la Ciudad de México. Eso nos lo contaba Roberto Constantino con la crisis del agua en la Ciudad de México. Dice, es una crisis porque hemos desequilibrado las cosas, porque no tenemos mecanismos de qué hacer con el agua. Sí, claro. Que nos llega mucha, pero no tenemos manera de almacenarla y hacer eficiente el uso de esa agua que nos cae, y nos sale carísimo traer de otras partes, porque hemos desequilibrado todo. Sí, digo, en sentido estricto, si lo hablamos para la Ciudad de México, extraemos más de lo que infiltramos. Entonces, esto pues obviamente nos está llevando a una condición de crisis hídrica, ¿no? Donde para subsanar las necesidades de abasto de agua potable, de agua a la población y a las actividades económicas, estamos haciendo trasvases, o sea, estamos trayendo aguas de otras cuencas a un costo muy elevado. Y el problema es que tampoco estamos regresando a esas mismas cuencas el agua.
que nosotros le sacamos, sino la estamos depositando en otros lados, con otra calidad. Entonces, bueno, el tema del agua es un tema típico de la planeación ambiental, ¿no? Mira, antes de que sigamos, quiero agradecer que anda por aquí la maestra Guadalupe Saldaña, un saludo, Aaron García, Guillermo, Estefi Camarillo, Citla Trejo, Kenjiro Benítez, quienes nos han puesto corazoncitos y saluditos. Pues saludos a quienes andan por aquí manifestándose. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, aquí se lo haré saber al doctor. Y entonces cuenta, ¿y de qué, cuándo surge este concepto de planeación ambiental? No es... Digamos que la planeación ambiental como concepto surge en la década de los 60, cuando los problemas de contaminación, sobre todo de carácter atmosférico y de contaminación de agua, sobre todo en la red hidrológica en los Estados Unidos y en algunas ciudades europeas, fue de alguna manera un detonante de una crisis social y empezaron a haber una serie de movimientos sociales para recuperar la naturalidad, ¿no? Sobre todo porque en el tema de la contaminación atmosférica tuvimos, digo, seguramente nuestras audiencias son muy jóvenes, ¿no? Pero empezamos a tener problemas de pérdidas de vidas humanas, ¿no? Recordarán que en la década de los 60 el uso de todo lo que era el DDT tuvo enormes afectaciones en las poblaciones de la vida silvestre. Era muy común encontrar especies de aves cuyos huevos se debilitaba el cascarón, entonces había afectaciones en poblaciones. También es famoso el caso de malformaciones que hubo en picos, patas de muchas especies, sobre todo en las marinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los 60s, que además coincide con un momento de cambio mundial, de un cambio, un rompimiento paradigmático, diría yo, surgen movimientos de buscar soluciones a estos problemas de desequilibrios de la relación sociedad-naturaleza. Y entonces, por supuesto, el punto se lleva a la ONU, está la famosa conferencia de Estocolmo del 72, donde se empiezan a discutir los temas de las afectaciones de la contaminación atmosférica. En Estados Unidos surge el famoso movimiento del Creedence Clearwater Revival, ¿no? Que además es emblemático por un grupo de rock. Entonces empiezan a surgir todas estas inquietudes sociales que llegan a la academia, y entonces es en la academia donde se empieza a pensar, a través de un trabajo que hace lo que se ha denominado el Club de Roma, de presentar enfoques para atender los problemas de impacto ambiental. Entonces, prácticamente la planeación ambiental surge en los 60 con el impacto ambiental. Posteriormente, así de una manera, de una línea del tiempo súper rapidísima, podríamos decir que es en los 80 con el paradigma del ecodesarrollo que la planeación ambiental cobra otra vez fuerza, sobre todo cuando se busca encontrar el famoso manejo de recursos naturales, que eran todavía, pues de alguna manera, visiones muy científico-técnicas de cómo manejar el agua, la biodiversidad, los suelos, etcétera, ¿no? Y es prácticamente en los 90 cuando empieza la ecología de ecosistemas y la gestión de ecosistemas que la planeación ambiental cobra mucho mayor fuerza. Pero en la gestión de ecosistemas se empieza a reconocer que el asunto no era nada más lo científico-técnico, sino si eran problemas ambientales, tenía que participar la sociedad. Y entonces la planeación ambiental abre su perspectiva ahora a considerar a las organizaciones sociales, sus necesidades, sus formas de relacionarse, y entonces cambiamos a un paradigma ahora de la gestión prácticamente ambiental, que ahora ha tenido muchos derroteros, ¿no? ¿Y qué diferencia habría entre gestión y planeación? En sentido estricto, es prácticamente lo mismo, porque la planeación pues implica propiamente el proceso desde estructurar un problema hasta prácticamente dar seguimiento y evaluar los resultados de las acciones que de alguna manera se buscan como soluciones, ¿no? Entonces, el término de gestión de alguna manera ya considera esta noción, este enorme, pues ahora sí, gradiente de situaciones,
Y el término de gestión ambiental ahora ha cobrado mucho énfasis porque en el ámbito empresarial, sobre todo en el ámbito de industrias, existe una ISO, un certificado ISO de calidad, que es la 14001, que son normas de calidad ambiental y se les llaman sistemas de gestión ambiental. Muy enfocados a empresas a certificaciones, que no contaminen a no contaminen, desechos tóxicos. Okay. Exacto, ¿no? Pero ese término ya, digamos, ha inundado, digamos, otras áreas ambientales. Nos dejó una pregunta Gloria Reyes, que es alumna de biología. Dice, ¿qué sectores participan en el proceso de planeación ambiental? Bueno, actualmente no podemos pensar en un proceso de planeación si no consideramos, primeramente, a los usuarios de los recursos. O sea, de entrada, podríamos decir a la población local. Y esa población local puede tener diferentes representaciones. Puede ser población indígena, pueden ser los vecinos de la colonia, pueden ser también las instituciones académicas, el sector gobierno en sus 3 niveles, hablo del municipal, el gobierno de los estados, inclusive el gobierno federal, pero ahora también tenemos participación de otros agentes externos. Más que nunca ahora hay muchas organizaciones de la sociedad civil internacionales que tienen interés también en participar o vigilar o estar atentos de los problemas ambientales y cómo se aborda su gestión. Entonces, en sentido estricto, son múltiples actores los que participan, donde curiosamente ahora las mujeres tienen un enorme sobre todo papel, se visibilizan, ¿no? Son muy activas, ¿no? En el campo también, quizá esto en su momento surge por la población migrante de hombres que tuvimos, ¿no? Y las mujeres y los niños fueron los que se quedaron, pero ahora, pues ahora se han empoderado afortunadamente y son un elemento muy, muy, muy importante en la planeación ambiental, trabajar con ellos. Claro. También nos preguntan, principales desafíos en la implementación de proyectos de planeación ambiental. Híjole, esta es una pregunta, como dicen, compleja y complicada. Y compleja y complicada, ¿por qué? Compleja porque cuando hablamos de complejidad estamos hablando de que hay muchas partes que intervienen en un problema ambiental y esas partes pertenecen sobre todo a disciplinas o áreas de conocimiento distintas. Hablo más claramente. Un problema ambiental, tenemos una representación económica, social. Tenemos que arreglar. ¿Qué pasa con tu micrófono? No sé. Tecnológica, social, cultural. Entonces, de entrada tenemos muchas dimensiones que se vinculan. Cada dimensión se articula. No podemos pensar en economía sin sociedad. No podemos pensar en cultura sin sociedad. No podemos pensar en lo ecológico o lo biológico si no pensamos en actividades humanas, en usos del suelo. Entonces, cuando hablo de que son problemas complejos, es porque intervienen muchos procesos de distintas naturalezas que interactúan y se vuelven complicados porque hay muchos intereses a favor y en contra de resolver el problema que hacen que a veces se obstaculicen las soluciones. Entonces, a veces en planeación ambiental siempre manejamos 3 perspectivas. Lo que la teoría dice que debe de ser, lo que alguien quiere que sea y lo que se puede hacer. Entonces, es una combinación de tres aproximaciones distintas. Entonces, creo que, regresando a la pregunta, yo diría que el primer punto es que exista voluntad. O sea, la voluntad política por resolver el problema creo que es el primer factor. Si no hay voluntad, así tengamos todos los recursos, el financiamiento, los materiales, etcétera. Y la voluntad de los actores, que no sea el gobierno, no va a funcionar. Ahora, el otro elemento tiene que ver con la conciliación. O sea, todos tenemos intereses cuando hablamos de temas ambientales, ¿no? ¿Cómo conciliamos
los intereses de las personas locales, a veces con los intereses de la academia. No necesariamente estamos en la misma esfera, ¿no? Entonces, la planeación ambiental implica también una concertación de alguna manera de intereses que en pro, en este caso, del cuidado de nuestros ecosistemas y de los servicios que proveen estos ecosistemas. Es complicado porque efectivamente yo mucho tiempo estuve en Xochimilco y en Milpalta trabajando y esto que acabas de señalar, la necesidad y la visión desde la comunidad es una, y la expectativa que se tiene del acercamiento de la academia es otra. ¿Cómo quieren que nos acerquemos a la comunidad? Hay una expectativa, sí, ¿no? Y es muy distinta la manera en que nos acercamos a la comunidad con la expectativa desde la academia. ¿Cómo concilias esos dos factores? Es muy complejo y es mucho trabajo fino de tejidito, fino de ver cuáles son las problemáticas, qué sí voy a dar, qué no voy a dar, qué estoy dispuesto a sacrificar de ambas partes para un bien común. Pongo un ejemplo que profesionalmente me ha tocado participar en varias experiencias, ¿no? Un clásico territorio, una alta biodiversidad, importancia biocultural, inclusive con rasgos arqueológicos, pero también corresponde a una zona con problemas de marginación, con problemas pues, llamémosle de ciertas carencias sociales, pero es enormemente valioso desde la perspectiva biológica y ecológica. Chiapas. Pongamos Chiapas, pongamos Oaxaca, inclusive Oaxaca, California, etc. La opción gubernamental dicen, ese patrimonio biocultural es necesario conservarlo. ¿A través de qué? Vamos a protegerlo. Ok. Y entonces la propuesta es conformemos un área natural protegida de cualquier naturaleza, desde un parque nacional hasta una reserva de la biosfera, por decirlo así. Pero resulta que en ese territorio también viven personas, no solamente como parte de la biodiversidad también está el ser humano. Entonces, esas personas que ahí habitan tienen sus propias demandas y tienen también interacciones sociales con ese patrimonio antiquísimas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando decretamos un área natural protegida, de entrada establecemos límites en las formas de la interacción social con la naturaleza. Y entonces establecemos a través de una zonificación, generalmente en una área protegida, qué áreas de alguna manera se destinan a qué usos y qué actividades se van a permitir y no se van a permitir. Entonces es altamente conocido los problemas socioambientales que se empiezan a generar cuando se decretan áreas naturales protegidas con población que no fue incluida de la mejor manera en el desarrollo del proyecto y donde de un golpe prácticamente de un decreto en un diario oficial, que aparece en un diario oficial, o cuando se formula un programa de manejo, tú a esas personas les impides aprovechar tal cosa y eso es un delito. Entonces, estas circunstancias... ¿Por qué se vuelve delito? Porque le estás infringiendo sus derechos. ¿Por qué se vuelve un delito? Porque, por ejemplo, algunas especies, vamos a pensar que están en la norma 059 de protección especial como especies a vigilar, amenazadas o en peligro de extinción, tienen una protección legal como tal. Si yo uso esas especies, de alguna manera, así haya sido de manera tradicional, de alguna manera estoy infringiendo en un nivel de delito. Sí, entonces, esto empieza con que las gentes, a veces en las localidades que son sujetas a decretos de NP, su percepción es que a mí no me benefició para nada el área protegida. Me cortaron las manos. Exacto. Y entonces empieza la responsabilidad del gobierno federal de cómo dotar de beneficios ahora a las personas. Al quitarles esas cosas. Cosa que en cierto sentido es una responsabilidad efectivamente del gobierno, pero por desgracia esto se ha llevado luego de manera perversa, mal manejada, y se han creado luego relaciones clientelares muy distorsionadas. Ejemplo de ello son
algunos programas de pago por servicios ambientales, ¿no? Pagos por servicios hidrológicos, los de suelo, etcétera, donde a veces hemos estado dando recursos y las comunidades, algunas de ellas, le dan un mal uso a los recursos porque se vuelve como la renta fija, ¿no? Y lejos de empoderarse y aceptar el proyecto, no lo aceptan, digamos, de tan buen modo. Y cuando se corta el recurso, vienen los problemas. No estoy diciendo que eso sucede en todo el país, pero esa es una situación que le ha afectado mucho a estas iniciativas de los famosos pagos o retribuciones de servicios ambientales en distintas partes del país, ¿no? Y a veces muchas de ellas son exactamente por la forma en cómo hemos llevado este tipo de programas de apoyo. Porque no se ha tomado en cuenta a la comunidad implicada, porque hay una necesidad del gobierno de tomar medidas, pero tienen que sentarse con la gente. O en otros casos, por ejemplo, que me ha tocado esto verlo en Quintana Roo, gente que vivía, por ejemplo, bueno, esto nos tocó participar en ese proceso, en la reserva de la biosfera de Siancán, con la entrada del decreto del área protegida, pues se quedaron sin empleo y eran pescadores. Entonces hubo que, en lo que se generaba un programa de aprovechamiento sostenible de algunos recursos pesqueros, se tuvieron que volver prestadores de servicios turísticos y ofrecer recorridos. Pero si una persona se ha dedicado a cultivar la tierra y de un día para el otro quieres que sea un prestador de servicios turísticos, es un cambio radical. No es un éxito inmediato. Exacto. Entonces, porque además no lo tenía planeado esa gente, volverse prestador de servicio. Y para que nos funcione un servicio turístico, también se requieren ciertas conducturas, capacitación, reglamentación, efectivamente. Entonces hay más elementos, ¿no? Bien, antes de darte otra pregunta, quiero agradecer que anda por aquí Dani Rodríguez, Yanis Aragón, Antonio H.U., Aranzavera, Abraham Aguirre, Eder DL, Rafael Muñoz, América GR, Yautonal Muela de Perro. Qué bonito nombre de Facebook. Paola Jiménez, Camila Enríquez, Ricardo Neri, Paul Mauro, Carlos Axel Flores. Muchas gracias por estar escuchando la charla. Les recuerdo que si quieren hacer un comentario, aquí estoy leyéndolos. Kimberly Ocampo también anda por aquí, nos manda corazoncitos. Paoli Canché, y nos pregunta Gloria Reyes, que te digo que nos dejó las preguntas. ¿Algún ejemplo, ya sea local o global, del éxito en la implementación de planificación ambiental? Bueno, ahorita que escuché uno de los nombres, ahí afortunadamente está una de mis alumnas. Hola. Entonces, justo el trabajo de campo de este módulo, el módulo 12º de la licenciatura en biología, que el módulo se llama Análisis y Planeación Ambiental. El trabajo que realizamos, la salida de campo, donde se hizo la investigación formativa de los alumnos, lo hicimos en la localidad de Ixtlán de Juárez. Es esta que acabas de ir, que me compartiste unas fotos. Compartí unas fotos en Ixtlán de Juárez y también en la localidad de Hablado que se llama Calpulapan de Méndez. Las dos tienen, en materia socioambiental es muy interesante los casos. Ixtlán es una comunidad con base indígena, zapoteca, ¿no? En una zona de altísima biodiversidad, que es la Sierra Norte de Oaxaca, pero Ixtlán de alguna manera son bosques templados en una parte, bueno, tienen tres grandes tipos de vegetación, diría yo, ¿no? En las partes bajas, selva baja caducifolia, en las partes altas, bosques de pino encino, en las partes más altas y más húmedas, bosque mesófilo de montaña, y en la parte del otro lado de la vertiente del Papaloapan hacia Veracruz, tienen selva mediana. Entonces es una zona... ¿La zona más baja, cómo le llaman? Selva baja caducifolia. ¿Qué característica tiene caducifolia? La principal característica es que en una etapa del año esas especies vegetales de los árboles pierden sus hojas. Y entonces tú te preguntas, ¿y entonces cómo se realiza la fotosíntesis si perdieron las hojas? En el fuste de estas especies, en el tronco, digámoslo así, tienen tejidos fotosintéticos y entonces la planta sigue trabajando.
Entonces son especies que crecen en ambientes secos, ¿no? Donde hay un estrés hídrico, pero sobre todo son suelos muy poco fértiles, son suelos muy pobres, delgados, pedregosos, etcétera, ¿no? Por el contrario, si hablamos de los bosques de pino-encino, estamos hablando de entrada de agujas, no de hojas, sino de agujas. Estamos hablando de suelos profundos, muy orgánicos, donde la hojarasca es el principal reservorio de nutrientes del bosque. Y si hablamos del bosque mesófilo más arriba, es un bosque húmedo, ¿no? Que tiene estas imágenes que seguramente han visto por ahí, de estos helechos arborescentes muy grandes, muy abundantes, que la gente piensa que es Jurassic Park. Bueno, pues muchas de esas cosas. ¿Y eso en una sola región? En una sola región. Qué bonito. Entonces, esa zona de Ixtlán, por estas características, es de altísima biodiversidad. Pero lo más importante, quizá en mi opinión, de Ixtlán desde el ámbito de la planeación ambiental, es que Ixtlán fue una zona donde la papelera Tuxtepec se encargó del aprovechamiento de los bosques hasta los 80s. ¿Y devastaron ahí? Y hubo devastación, por supuesto. Y del lado de la comunidad de Calpulalpan de Méndez fue una zona de minería, donde las mineras canadienses eran las que tenían de alguna manera el control del manejo de la minería. El control más bien. Entonces, explotación. A raíz de los 80s empiezan una serie de movimientos por defensa del territorio y se forman organizaciones forestales importantes. Quizá la más emblemática es esta USACHI, ¿no? La organización que agrupa comunidades indígenas, y coincide también con una visión muy interesante porque Papelera Tuxtepec decide retirarse del negocio, cediendo todos los terrenos que tenían hacia las comunidades. Y entonces las comunidades se vuelven, bueno, en la negociación se les dice, se les va a dar estos terrenos forestales, pero tienen que capacitarse. Si bien ya había un cierto conocimiento indígena en el manejo de los bosques, por supuesto que para entrar a un mundo ya más empresarial se requería otro tipo de conocimientos. Entonces, en sentido muy rápido, el proyecto de Ixtlán además coincide con que parte de su población, estamos hablando de finales de los 80s, cuando la migración hacia el norte presentaba picos muy fuertes, los hombres se van en buena parte al norte, aprenden cosas, regresan, aprenden tecnologías, aprenden el papel de la madera, el papel del bosque, etcétera. Y del negocio. Entonces lo primero que hacen es poner una gasolinera, que además coincide, que es muy curioso en esa época porque era la única gasolinera para poder pasar prácticamente de los valles centrales de Oaxaca hacia Tuxtepec, hacia la parte de Papaloapan. Entonces todo el mundo se tenía que parar. Eso les permitió capitalizar. Y con el dinero que capitalizan, empiezan a abrir una empresa forestal basada en dos métodos, el famoso método, el MDI y el MOBI, ¿no? Que son sistemas de manejo forestal. Pero ellos se dan cuenta que el valor de la madera en rollo era menor si esa madera se transformaba. Entonces deciden abrir un aserradero y después una fábrica que tiene que ver con secar la madera y luego con una fábrica para producir muebles. Y entonces empiezan a hacer toda la cadena productiva forestal. Genial. Luego, con todos esos recursos, se dan cuenta de que el agua ya empezaba a ser un factor importante. Abren una potabilizadora. Y luego se dieron cuenta que el bosque ofrecía recursos para los servicios que le llamamos ecosistémicos culturales, esparcimiento, recreación, educación, y se abre el proyecto de Ecoturixtlán, de ecoturismo. Y entonces, a lo que quiero llegar con la experiencia de Ixtlán es que es muy interesante cómo se ha diversificado las actividades productivas económicas a partir de conservar el bosque, porque ahí la parte clave ha sido el bosque. Y ahora la comunidad vecina... Conservarlo no quiere decir sin tocarlo, sino al contrario. Uso el recurso, lo rehabilito, lo vuelvo a sembrar, por decir. Exacto. Y siempre lo voy a tener para uso, explotación, comercialización,
pero con un compromiso medioambiental. Claro, de cuidado. La conservación la tenemos que ver como ese vínculo entre el cuidado y protección, inclusive restauración de las cosas, pero también usándolas sosteniblemente, ¿no? O sea, no podemos garantizar la protección si no se usan las cosas. Se han estado usando los términos sustentable y sostenible. ¿Qué diferencia hay? Bueno, no lo has usado tú, se está usando mucho. O sea, mira, esta es una discusión que empieza si desde el anglicismo. Yo diría que seguramente ahora que tengas a Leida te va a poder ampliar mucho más esto, pero de alguna manera empieza como un anglicismo en los 80s, ¿no? De la palabra sustainable, ¿no? Que tiene con el sostenimiento de las cosas, ¿no? Pero básicamente el desarrollo sustentable era una visión eminentemente económica, donde se articula así el medio ambiente, la sociedad y la naturaleza, ¿no? Y eso llevó a las visiones duras y blandas que se ha manejado, ¿no? Del desarrollo sostenible. Ahora hemos transitado hacia la sostenibilidad, donde sí la parte económica es importante, pero hay otros elementos, la participación, la interacción social, y bueno, no me meto tanto en eso. No, pero sí hay una ligera diferencia de hacia dónde estamos. La otra estaba más desde el punto de vista económico y ahora es desde el punto de vista social. Socioambiental. De hecho, ahora hablamos más bien de sistemas socioecológicos, socioambientales o socioecológicos, donde el hombre forma parte de la naturaleza y obviamente la naturaleza depende de la actividad humana, ¿no? Exacto. Sí, no está ahí solita. Sí. Si nosotros no hacemos nada o hacemos, estamos totalmente implicados. Sí, nosotros somos lo que le llamamos ahora motores de cambio, ¿no? O sea, las actividades humanas, sobre todo los cambios de uso del suelo, son los principales motores de cambio de afectación a los ecosistemas naturales y a la biodiversidad. Oye, y entonces este ejemplo que nos ponías que está muy... Y termino con el otro ejemplo que es muy importante también conocer. Calpulalpan de Méndez, que era una localidad que está a un lado prácticamente de Ixtlán, que era más un territorio más minero, también tiene producción forestal, pero ellos en particular han trabajado con otra organización que se llama ICICO, ¿no? Que agrupa varias también comunidades indígenas, y ellos sí están metidos muy de lleno en lo que ahora se ha denominado como la obtención de bonos de carbono para obtener recursos en el mercado voluntario nacional e internacional. ¿Cómo es eso de los bonos de carbono? Pues digámoslo que los bonos de carbono es una estrategia que surge de alguna manera de la ecología económica, ¿no? En donde los bosques naturalmente almacenan CO2, ¿no? Por los procesos que tienen que ver en la fotosíntesis y obviamente en la propia fisiología. Entonces, a nivel internacional, las empresas que de alguna manera emiten emisiones de CO2 compensan este daño a través de comprar algunos certificados que de alguna manera son equivalentes a cierta cantidad de carbono. Y entonces ellos compran esos certificados y esos recursos se les asignan a ciertas comunidades en otra parte del mundo para impulsar proyectos de desarrollo local, conservación, etcétera, ¿no? Entonces es ampliamente discutido el tema de los bonos de carbono, ¿no? Porque de alguna manera a veces muchos países, muchas empresas europeas están afectando localmente, pero compran certificados de carbono que se acaban usando en Mesoamérica, ¿no? Sí. Y en Mesoamérica pues dicen, pues aquí no resuelven problemas locales. Si nos ponemos en sentido estricto, pues sí, pero las afectaciones en Europa siguen siendo las afectaciones en Europa. Bueno, pero mal que bien, el tema de bonos de carbono ha sido una estrategia que se ha impulsado ahora mucho en comunidades forestales y donde pues se vuelven mecanismos también de obtención de recursos a través del cuidado del bosque, ¿no? Entonces ahora que regresamos de Calpulalpan,
vimos, bueno, estuvimos con la gente de ICICO y bueno, el asunto ahí ya ha ido cambiando radicalmente porque ahora es un nivel de profesionalismo que se requiere para acceder al mercado de bonos de carbono. Ahora hay hasta certificadoras como tal, así como hemos escuchado las certificadoras de economía Hirsch y otras, también hay especiales para bonos de carbono. Entonces es muy interesante cómo una comunidad también indígena pues puede ir incursionando, obviamente con asesoría, ¿no? Con experiencias en este tipo de iniciativas en donde no solamente es importante cuidar la integridad y naturalidad del bosque, sino es necesario también caminar en otros mecanismos de comunicación, de cabildeo, de mercados, de promoción, aspectos que no necesariamente son propios de la ecología, pero sí son fundamentales en el ámbito de la planeación ambiental. Sí, y en la supervivencia de la comunidad y de, ¿no? Para hacer sostenible su manejo de los recursos. Y se mantenga. Un saludo a Gaby Anaya, querida amiga que nos está viendo, y también Frida Ruiz, que nos están viendo. Gracias por estar aquí. Te iba a preguntar, a ver, tú tienes, bueno, estás a tu cargo un laboratorio que se llama de planeación ambiental. ¿Qué hacen ahí? Pues mira, nosotros visualizamos que el laboratorio de planeación ambiental provenía de su antecedente era un laboratorio de sistemas de información geográfica, donde de alguna manera siempre hemos manejado dos aspectos, dos líneas, la generación de conocimiento y la aplicación del conocimiento. O sea, hacemos investigación, docencia y servicio. Para nosotros las tres cosas van de la mano. ¿Y por qué los vinculamos? Porque a los alumnos no se les puede enseñar experiencias solamente leídas. Hay que llevar casos de veras, ¿no? Hay que llevar experiencias reales donde nos hemos encontrado que hay soluciones que sí funcionan y otras que no han funcionado. Y debemos de ser críticos para identificar dónde estuvieron las debilidades, los errores, los obstáculos, etcétera, ¿no? O a lo mejor en algún momento funcionaron, pero esto que hablamos antes detrás de cámaras, pero todo cambia. Pero el mundo cambió. Y al cambiar el mundo, quizá esa solución y eso que se hacía acertadamente, ahora ya no lo es. Así es. Necesita modificar la manera de ver las cosas, cómo intervienes con la gente o las tecnologías que utilizas. ¿Sí es así? Es así. Entonces el laboratorio lo vemos como un espacio de vínculo. Bueno, es un espacio donde articulamos primeramente la investigación, insisto, la investigación para generar conocimiento y la aplicación del conocimiento. ¿Qué líneas de investigación estamos impulsando? Provisión de servicios ecosistémicos, aplicación de geomática, o sea, de sistemas de información geográfica, percepción remota, obviamente ahora todo lo que tiene que ver con sistemas de posicionamiento global y pues más que ahora de los famosos drones, ¿no? ¿No? Otra colega, la doctora Virginia Cervantes, ella está muy metida en el ámbito de la restauración, pero la restauración desde una perspectiva ambiental, o sea, no solamente la restauración ecológica, sino también la restauración vista como una posibilidad de generación de empleo para las comunidades, ¿no? Y bueno, pues, y nos seguimos clavadísimos con la parte de la gestión, sobre todo en áreas naturales protegidas, y en ordenamiento del territorio. Oye, y entonces en este servicio, ¿quién se puede acercar a la universidad para buscar una asesoría o se acercan ya con ustedes en este ámbito del servicio? ¿Grupos comunitarios, empresas? Hemos tenido de todo. Desde los grupos de vecinos de la colonia Villa Quietud que en algún momento se oponían al Metrobús. Al Metrobús. Desde el Metrobús hemos tenido desde colaboraciones con ellos hasta gobiernos de los estados, gobierno federal, organizaciones indígenas, ejidos, comunidades, colegas de otras universidades. Entonces, ustedes van a decir cómo hemos llegado. Gracias a Dios ahí está en la audiencia nuestra querida amiga Gabriela Nájera, que bueno, ahora la coordinación de vinculaciones ha sido
elemento fundamental, antes era coplada, ¿no? Con el trabajo que sobre todo Jaime Soto siempre hay que resaltar, que nos ha apoyado muchísimo, donde nos han mandado muchas iniciativas, pero muchas veces son gente que yo diría de conocimiento de boca a boca. Pues es que allí en la UAM hay unas gentes que hacen esto, lo otro, y la gente se acerca, ¿no? Esto a mí en lo particular me llevó a crear ahora un proyecto de servicio social. Tengo un proyecto de investigación, pero eso es, como digo, eso es para la egoteca académica, ¿no? Pero tengo un proyecto de servicio social pensando, obviamente, para la comunidad de alumnos de biología, pero con la posibilidad de extenderse a todo aquel alumno que quiera participar en proyectos de planeación ambiental desde su disciplina. Qué maravilla. Diseño gráfico, comunicación, economía, administración. Es que todo proyecto es susceptible de estar con diferentes disciplinas. Entonces ahorita tenemos en esta primera etapa prácticamente creo que 16 o 17 servicios sociales con estudios de caso, dando seguimiento a los efectos de la refinería en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Tenemos otros a través de un proyecto de rectoría en Ixtlán de Juárez, donde el municipio nos pidió que lo ayudáramos para identificar dónde estaban sus redes de agua potable y de drenaje y este tipo de cosas. Hemos trabajado también ahora mucho más en la investigación este tema de la justicia ambiental distributiva de las áreas verdes, para ver qué condiciones de justicia o no tienen las personas en las ciudades, de si les corresponde los metros cuadrados de área verde que se manejan en ciertos estándares o no, ¿no? Estamos trabajando también en otras partes, en Oaxaca también. Entonces, la idea del proyecto de servicio social es que los chicos puedan acreditar la prestación de su servicio social, ya sea por investigación o por actividades vinculadas a la profesión, pero todos estos casos sirvan para generar material didáctico que los podamos llevar a la docencia, que lo podamos llevar a los alumnos de la licenciatura en biología o a veces también a posgrado en otros casos, y un poco como que darle valor agregado a lo que nos cuesta. Exacto, qué bonito, ¿eh? Oye, para terminar, cuando tú estabas en la prepa, en quinto de prepa, ¿te acuerdas? Sí. Hace 2 años. Y tienes que decidir irte al área de tercero de prepa. Dijiste, ay, sí, yo voy a ser biólogo planeador ambiental. No, por supuesto que no. Pero por supuesto. Dime, ¿qué estabas pensando? Seguro tenías novia o jugabas practicabas un deporte o alguna actividad cultural. Como me tocó esa época. Te dicen, tienes que decidir esa área. Esa época muy interesante de finales de los 70, principios de los 80, que también fue un movimiento de cambio. Quería estudiar genética. Mira. ¿No? Y yo entré a la licenciatura en biología de la UAM y en la UNAM, a las dos al mismo tiempo. Y todavía recuerdo que estaba a punto de firmar el cambio a la división de sociales a estudiar ciencias de la comunicación. Porque siempre me ha llamado mucho la atención, mucho el uso de los medios para el tema. Finalmente no sé ni por qué, me quedé en biología, ¿no? Y cuando fui encontrando este ámbito del manejo de recursos naturales, que es el perfil del biólogo de la unidad Xochimilco, dije, no, adiós la genética. Aquí soy. Y aquí soy, ¿no? Y luego, pues, de alguna manera vas caminando en este mundo, bueno, tuve la fortuna de siempre de tener experiencias prácticas de consultoría, pero cuando me encontré a esto de los sistemas de información geográfica, dije, no, esto es, aquí hay que aprobar. Es como la inteligencia artificial de ahorita, ¿no? Sí, hay que aprender a fuerzas. Yo me acuerdo cuando estaban haciendo, no te conocí a ti, pero sí a Juan Manuel. A Juan Manuel. Que lamentablemente murió muy joven, ¿no? Estaban muy cerquita de donde yo trabajaba del CIDEX, tenían lo que después fue estudios metropolitanos. Allí estaba ese laboratorio y bueno, era conocido así como que tenían las máquinas más sofisticadas para poder hacer los estudios y el mapeo geográfico. Eran unas super máquinas. Sí, eran unas cosas amigas de Mac. Sí, era una cosa, era otro mundo. Exacto, yo, ¿no? pero es como lo que dices ahorita,
la inteligencia artificial. Ujú. Era de los de avanzada, a Así nivel era tecnológico, en ese ¿no? nivel, ¿no? Y Ajá. es después cuando, justo en el posgrado, cuando empieza la parte en el posgrado, justo que me tocó, que yo pensé que iba a ser un posgrado muy técnico Ujú. en sistemas de información geográfica, curiosamente fue un posgrado más de cómo utilizar la información geográfica para atender Para. problemas. Ah, qué Y muchos de bonito. esos problemas, que fue mi tesis, Ajá. fue un problema de toma de decisiones en el destino de Bahías de Ajá. Huatulco para la gestión del desarrollo, Ujú. que ahí me cayó el 20 y dije, no, es que esto, o sea, Es los muy SIG es técnica amplio. y está bien, pero el chiste es cómo aplicar los Ajá. SIG para otras cosas. Claro. Y entonces ahí fue donde cambié más. Ujú. También he de reconocer que tuve mucha influencia de mis compañeros, Marta Chávez, Juan Manuel Mm. Chávez, Jesús Sánchez, que se fueron a No, Jesús Inglaterra Sánchez. justo con un programa Ujú. de vinculación con el doctor Bojalil, Mm. imagínate de qué ¿De épocas, qué época sí? con la Universidad de Liverpool, donde ellos Ujú. se entraron Sí, el mediados de doctorado, los 90. ajá, en planeación Ajá. regional. Ujú. Regresan con estas ideas de la planeación regional y junto con otra colega que la recordarás, la doctora Nuri Trigo, Ujú. teníamos un convenio con colegas de la Universidad de Utrecht, de Países Bajos, y de Ujú. una consultora holandesa que se llama Resource Analysis, donde ellos venían cada año a capacitarnos Mm. en análisis multivariado, técnicas de clasificación, toma de decisiones. Y entonces Ujú. fuimos como creando nuestro propio traje a la Sí. medida de ir vinculando todas estas aproximaciones y tecnologías Ajá. en materia ambiental. Cuando empieza ya propiamente la noción de los servicios ecosistémicos en el Ujú. 2000, a partir de este informe del milenio, de los Ujú. ecosistemas del milenio, pues es que nosotros decimos, de aquí somos, ¿no? Tenían todo. Ajá, Tenían ya toda una la plataforma forma. hecha y trabajo realizado para incrustarse y Sí, y pues la disparar. verdad le doy gracias a todos los jefas, autoridades y demás que siempre nos Ajá. han dejado hacer. Exacto. Que es una bondad que tiene la universidad, ¿no? Presentas un proyecto y empieza a trabajar y puedes seguir obteniendo apoyo Uh -huh. por el trabajo que se Y está mucho de lo que hemos presentando. tenido de apoyo ha sido por recursos externos. Por eso cito a los colegas de De vinculación, vinculación. que sin ellos, siempre he dicho en Guam, nada se puede y todo se Y puede. todo se puede. Exacto. Ay, pues te agradezco muchísimo esta charla porque es importante que se sepa qué es la planeación ambiental, que en la UAM se tienen años trabajando en esto, que se cuenta con un laboratorio de planeación ambiental al que se puede acercar cualquier persona para averiguar de qué se trata, pero además también para pedir el servicio o decirle a alguien más que existe este espacio para pedir asesoría, servicio, apoyo, y que también se pueden incorporar alumnos de diferentes disciplinas a este proyecto de servicio social. Uh -huh. ¿Es así? Es así. Ajá. Queremos gente De que nos todas. ayude a hacer contenidos, o sea, Ah, tenemos una intención de generar contenidos para uh-huh, hacer material didáctico uh-huh. y zapatero a tus zapatos. Claro. Incluso se podría abrir este servicio social a otras instituciones como en pedagogía o en educación, precisamente para la cuestión de los contenidos específicos para material didáctico, ¿no? Uh -huh. Eso hay que aprovechar que tienes esta necesidad y esta visión. Así que quedan invitados los que se quieran incorporar a este proyecto de servicio social. ¿Dónde se encuentra el laboratorio? Nosotros estamos en el edificio W, en el primer piso, hasta el fondo, casi con el elevador, ahí tenemos el laboratorio. Y pues también en la virtualidad, porque ahora Sí, es una estamos maravilla. físicamente virtuales, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos ¿El sitio? bueno, otra cosa que tenemos mucho vínculo ahora con la gente de el INECOL, el Instituto de Nacional de Ecología, Ecología. de Ecología, que está Uh-huh. de sede en Jalapa, tenemos colaboraciones ahora Uh-huh. también, y bueno, pues creo que también es importante también reconocer esa otra parte, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias por esta plática, por compartirnos. Recuerden, él está en el Departamento de El Hombre y su Ambiente de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. El edificio W está enfrente
de lo que dentro de la UAM Xochimilco es nuestro estacionamiento Las Jacarandas. Sí. ¿No? Que es un lugar precioso, sobre todo en marzo. Esperemos que nos visiten porque próximamente estará ahí la barra fría. Ah, sí. En la nueva área de cafetería. De barra fría para que se tomen un sándwichito, un jugo y puedan ir a visitar al laboratorio. Para terminar, se incorporó también José Luis Flores, que nos ha estado viendo. Y bueno, a todos los que se manifestaron por aquí, que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias. Y bueno, aparte de darte las gracias, Gilberto, por la charla y por la paciencia para esta transmisión, agradezco al equipo de la sección de producción videográfica y sonorización de la Coordinación de Extensión Universitaria por su apoyo para esta transmisión, a la gente, a los compañeros de la librería Luis Felipe Bojalil que nos albergan en este maravilloso recinto cultural. A la cabeza está la licenciada Rocío Silva, y bueno, también a nuestra querida Marta Flores, la coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, y por supuesto a nuestras autoridades, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco, por propiciar estos encuentros y dejar testimonio de lo que hacen nuestros investigadores en los maravillosos laboratorios que tiene la UAM Xochimilco, y que se conozca el tipo de trabajo que se hace dentro de la UAM y dentro de la UAM Xochimilco, con esta visión de la docencia, la investigación y el servicio vinculados para poder generar conocimiento. Muchísimas gracias y nos vemos pronto para otra charla más sobre divulgación de la ciencia. Buenas tardes y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.